en el incremento en 7 u 8 representantes puede no resultar en un momento dado grato para el país. Lo que sí se hace necesario establecer es que en Colombia actualmente tenemos un Congreso donde hay más de la mitad del país, más de la mitad de la media Colombia, que está por debajo de las cordilleras, está prácticamente subrepresentada, que el poder territorial de la toma de decisiones del Congreso en Colombia se concentra básicamente en el triángulo Bogotá, Cali, Medellín, y asociado pues al peso de los políticos de la costa, y que es necesario reconsiderar y redistribuir el poder en el contexto del legislativo, ampliando un poco más el marco de la representación. Pero como bien decía Pedro acertadamente, creemos que seguramente el grueso de esta reforma, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema electoral, iría posterior a las elecciones del 2018. Yo creo que prácticamente es al próximo Congreso, a ese Congreso que elijamos dentro de poco menos de un año ya, al que le corresponderá el análisis y el estudio de esta reforma. De allí, valga la cuña desde ya, decirle a la ciudadanía, ojo, votemos bien, miremos a quién le vamos a confiar la representatividad de nuestro voto para el Congreso el año entrante, porque hay esos congresistas que vamos a elegir el año entrante a los que les compete el análisis y el estudio de todos los puntos profundos de esta reforma y de buscar efectivamente una mayor transparencia en el ejercicio de la democracia en este país. Jairo, una pregunta, ahí no está contemplado o no he escuchado hasta el momento cómo quedan las curules que se les van a dar o que se van a dar de acuerdo a lo que viene en el proceso de paz, que se habla también de unas curules transitorias por 2 periodos para personas de regiones que han sido afectadas por el conflicto armado. Ese es como tú lo señalas acertadamente, Pedro, ese es un tema transitorio, entendiendo que hace parte precisamente del espíritu del marco del acuerdo de paz. Las curules que van a ser, por ejemplo, asignadas al partido, al movimiento político que resulte de la desmovilización de las FARC, pero este es un tema que no compete, que no está directamente ligado al tema de la reforma. La reforma electoral es precisamente lo que tiene que ver con el estudio, el análisis de la arquitectura electoral para los próximos años en el país. El tema de las curules transitorias es evidentemente, como su nombre lo indica, un tema de carácter transitorio que lo que busca es precisamente garantizar que este partido, que este movimiento político que surgió o que deberá surgir en virtud de los acuerdos de paz, tenga una representación, tenga una vocería en el Congreso y pueda de alguna manera expresarse para hacer sobre todo seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos que fueron firmados el año anterior. Otra de las propuestas polémicas es la segunda vuelta para la elección de alcaldes. En algunas ciudades, en las 6 principales ciudades del país, no aplica para todos los municipios, aplica básicamente... ¿Sería quiénes? Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, seguramente, sí, seguramente lo que son los municipios de distrito categoría especial. Es fácilmente entendible que imaginémonos una segunda vuelta en municipios categoría 6 en Colombia, eso sería un desgaste y sería un problema terrible en materia de logística electoral. ¿Qué generaría de positivo y de negativo? Porque si se invierten unos recursos, que es lo que busca la reforma, que realmente no haya tanta plata, tanta tula para una elección, pues indiscutiblemente para una segunda vuelta tendrá que meterse el doble de plata. Seguramente lo que, pues en el fondo, a lo que se aspira en esta reforma es buscar que en estas ciudades que son tan grandes, tan amplias, la elección del mandatario local tenga, digamos, un margen de gobernabilidad y tenga un margen, digamos, de legitimidad similar, guardando las proporciones al que tiene el presidente de la República. Es decir, imaginémonos para el caso de Bogotá, una ciudad con 8 millones de habitantes, donde fácilmente votan 3 millones y medio de electores, que una elección de alcalde de Bogotá termine definiéndose por 5 o 10 mil votos. Sería una situación de pronto muy complicada en materia de gobernabilidad. Tal vez, ese es un punto que, como tú lo anotas, Carlos, es bastante polémico, tal vez lo que se busca precisamente es garantizar que en estos casos, en estas grandes ciudades donde hay decisiones de mucho calado y de mucho contenido, se busque asegurar una legitimidad y una gobernabilidad por parte de quienes salgan elegidos como alcaldes. Bueno, Jairo, yo quiero aprovechar su presencia para preguntarle ya aquí de lo local, de lo regional y también pues un tema que se ha manejado
a nivel nacional los mecanismos de participación ciudadana. En Cúcuta, como en creo que más de 72 ciudades de Colombia, inclusive en alguna gobernación, se están planteando la revocatoria del mandato de los alcaldes. Usted, en su concepto personal y también como MOE, ¿qué piensa sobre eso? ¿Cómo piensa de la revocatoria y qué piensa de lo que está sucediendo en la ciudad de Cúcuta? En norte de Santander tenemos en este momento, según las cifras reportadas por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, 3 procesos o 4 procesos mejor de revocatoria de alcaldes, 2 de ellos concentrados en el municipio de Ocaña. De hecho, en Ocaña vamos ya a tener la elección precisamente para definir si se acepta o no por parte de la ciudadanía la revocatoria de la alcaldesa el próximo 20 o 21 de mayo, es decir, estamos a un mes escaso de que la comunidad de Ocaña se pronuncie en las urnas frente a este tema. En el caso de Cúcuta, sabemos que hay una iniciativa ciudadana andando frente al tema de la revocatoria del alcalde. Entendemos también que en el municipio de Ragonvalia hay un ejercicio similar de recolección de firmas. Hay que entender que la revocatoria de mandato es uno de los mecanismos de participación ciudadana que, como tú bien lo señalas, está contemplado en la Constitución Política de Colombia, está reglamentado tanto en la Ley 134 de 1994 como en la Ley 1757 del 2015. Es una posibilidad que tiene una comunidad o una ciudadanía de decirle al mandatario de turno que eligió que le revoca su mandato, o una revocatoria de mandato, y eso es importante que la ciudadanía lo entienda. Una revocatoria de mandato es un proceso muy diferente a una destitución o a una pérdida de investidura, que solamente puede hacerse por mecanismos legales a través de denuncias o investigaciones por parte de autoridades competentes. La revocatoria del mandato es cuando la comunidad, la ciudadanía le dice a un mandatario local, señor, por incumplimiento de su programa de gobierno, hemos decidido llamar o hacer una convocatoria pública a un proceso electoral para definir si usted se queda o se va en el cargo. Puede hacerse por una sola vez y es desde luego un mecanismo, digamos, legítimo de la ciudadanía en la medida en que es una posibilidad que tiene para decirle a los alcaldes o a los gobernadores que se les puede revocar el mandato en caso de no haber hecho la tarea y no cumplir con sus respectivos programas de gobierno. Bueno, hoy tenemos una sesión especial que nos va a seguir acompañando nuestro compañero Jairo Oviedo en estas 24 horas de información que les damos a través de Cívica Medios. La frase del día que no puede esperar, los televidentes están esperando la frase del día que nos lo da siempre nuestro compañero Carlos Villadiego. Sí, claro que sí, no nos podemos ir sin la frase del día. Y hoy tenemos una frase